Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a analizar el texto titulado ¿Cuándo es arte?, publicado en 1977 por Nelson Goodman. Antes de comenzar me gustaría contarles algunos datos sobre este autor para comprender mejor la lectura. Goodman fue un filósofo norteamericano cuya producción más fuerte tuvo lugar entre las décadas del 60 y el 70. Llevó una carrera muy fuerte como docente, primero en Harvard como profesor de filosofía y luego como profesor invitado en distintas universidades, principalmente de Estados Unidos. Como filósofo, exploró muchas corrientes. En un inicio abordó la filosofía analítica, siendo fuertemente influenciado por el Círculo de Viena. En ese periodo de su vida abordaba temáticas relacionadas con las matemáticas. Después exploró la fenomenología y finalmente decantó por el nominalismo. Cada una de estas vivencias fueron marcando su manera de desarrollar sus teorías. El nominalismo fue la disciplina en la que más trabajó y se trata de una corriente que de algún modo se emparentó con el estructuralismo francés. Mientras que los estructuralistas consideraban que el mundo estaba mediado por una estructura conformada por la palabra, los nominalistas consideraban que el mundo estaba mediado por una estructura conformada por símbolos. Estos símbolos podían incluir a las palabras como un modo de comunicación, pero no era el único. Les cuento también que Goodman estuvo casado con una artista visual, Catherine Turgis, y fue el director de una galería de arte durante 11 años. Entonces, como verán, si bien su trabajo principal siempre fue la filosofía, su vínculo con el arte era realmente cercano. Su propuesta de investigación fue entonces cómo otros sistemas simbólicos también creaban mundos de estructuras que permiten que las personas se puedan comunicar. Como este tema es enorme, decidió hacer su recorte de campo en las artes. Entonces, él intentó demostrar cómo, por ejemplo, una partitura que está escrita con símbolos de notación musical y no con palabras, puede consolidar un vínculo donde dos personas que sepan leer música pueden interpretar la misma partitura de un modo bastante similar. Así también estudió a otras disciplinas artísticas como la danza, el teatro, la pintura, etc. En 1977 se publica en Baltimore el texto de su conferencia titulado ¿Cuándo es arte? Este texto también se tradujo al español como ¿Cuándo hay arte? Goodman da inicio a su escrito explicando que dentro del campo de la estética, los pensadores se pasaron años tratando de responder a la pregunta de ¿qué es el arte?, llegando siempre a callejones sin salida, sin ponerse de acuerdo y con la desventaja de que a medida que ellos iban pensando respuestas, el arte a su vez también avanzaba y los descolocaba por completo con nuevas propuestas. Goodman no pretende hacer un aporte estético, simplemente quiere poner a prueba su estudio sobre los símbolos utilizando el arte como un recorte de investigación. Él mira esta problemática que tiene la estética como de costado y sugiere una solución que es muy propia del pensamiento de la filosofía analítica. Si todas las respuestas están mal, es porque la pregunta está mal formulada. De este modo, y ya teniendo una hipótesis bajo la manga, Goodman propone que se modifique la pregunta ¿qué es arte? Por ¿cuándo es arte? Y ustedes me dirán, ¿por qué pregunta cuándo y no ¿dónde, cómo o para qué? La propuesta, tal como les decía, nace a partir de que él ya tenía una hipótesis planteada. Digamos que él encontró un callejón que sí tenía salida y se abordaba desde el plano del tiempo, por eso la pregunta tenía que ser ¿cuándo? Goodman entonces pasa a desarrollar su hipótesis. Va a decir que todas las obras de arte son simbólicas y que las personas pueden apreciar esa simbolización en el momento puntual en que se encuentran con la obra y a la vez la obra cumple su función simbólica. Por este motivo, como la función simbólica que ejerce el arte depende en su totalidad del contexto y de las personas que ocupan un lugar frente al arte, la pregunta más adecuada debe ser ¿cuándo es arte?, para tener en valor al momento temporal en que la obra cumple su función. De hecho, aclara que un objeto puede ser arte en algunos momentos y en otros no. Por ejemplo, si alguien tuviera en su casa una pintura de Rembrandt, pero en lugar de exhibirla como una obra colgada en la pared, la usa como para tapar una ventana que se le rompió, evidentemente esa pobre pintura no está cumpliendo su función simbólica de ser una obra de arte. Entonces, una vez reformulada la pregunta y la propuesta de la hipótesis, Goodman pasa a desarrollar una explicación que evidencie la veracidad de su hipótesis. Lo más polémico que él expresó es que
todas, absolutamente todas las obras de arte, según él, son simbólicas. Todas las obras quieren aludir a algo más que lo que nos muestran. Entonces el filósofo nos va a contar que en el arte hay 3 modos de simbolización estética y puede pasar que no todas las obras cumplan la función de simbolizar de los 3 modos, pero dice que no hay manera que no cumplan al menos una de estas 3 funciones. Vamos a ir viendo cada caso. El primer modo de simbolización es la representación. Va a llenar el texto de ejemplos de arte figurativo para explicar este modo. Y yo quiero dar una definición de representación que él no menciona en este texto, pero sí en su libro Los lenguajes del arte, que también desarrolla todo este tema. Dice Goodman que representar es denotar a un objeto descrito. Denotar significa señalar o indicar algo de manera objetiva. Entonces, cuando vemos un cuadro donde se cumple la función simbólica de representar, quiere decir que podemos ver una imagen que conocemos objetivamente y que es un objeto descrito, es decir, que podemos dar características visibles de lo que vemos. Por ejemplo, en este cuadro, vemos a un niño tocar el flautín. Está vestido con un pantalón rojo, un saco negro y un sombrero. El símbolo de la representación es ajeno a la pintura. Nosotros cuando vemos este cuadro sabemos que es un niño y que es un flautín porque nosotros conocemos esas cosas de la vida real. Entonces lo que simboliza el cuadro es algo que es externo a la obra. Tomemos nota de esto porque en un ratito van a ver que es un detalle importante. Sigamos con el siguiente modo de simbolización que pueden tener las obras de arte. El segundo modo, dice Goodman, es el de la expresión. La definición que les comparto de este otro libro dice que expresar es denotar una emoción o sentimiento. Cuando hablamos en arte sobre el expresionismo nos referimos a una corriente muy puntual que creó obras figurativas, pero alteradas o incluso directamente obras abstractas. Una de las pinturas más famosas del expresionismo es El Grito. Miren esta obra. Ven que hay elementos figurativos que podemos identificar claramente. Sin embargo, los colores, los trazos son medios raros. Esto que parece medio deforme es porque era el modo que tenía el pintor para demostrar un sentimiento, o mejor dicho, expresar un sentimiento. La persona puede estar gritando para advertir algo, quizás tiene miedo o angustia, o a lo mejor la persona está llamando a alguien y está gritando de alegría. Acá el verbo denotar empieza a volverse un poco confuso porque ya no es tan objetivo el asunto si hablamos de sentimientos. Pero la cosa se va a poner aún más confusa cuando veamos el tercer modo de simbolización del arte. Este punto es tan difícil de comprender que para que sea un poco más fácil, Goodman inventa un personaje que le va a llamar el purista, para que dialogue con él. El tercer modo de simbolización es el ejemplo. Pero veamos primero qué dice el purista. Este personaje piensa que el arte tiene que ser puro, es decir, que no tiene que ser simbólico. El arte, cuanto más abstracto es, mejor es. Ahora, si de repente el arte tiene un tema, trata de imitar algo de la vida real o produce alguna emoción, entonces es impuro. Así que el purista desafía a Goodman diciéndole que, por ejemplo, un cuadro de Mondrian es puro y ahí no va a encontrar absolutamente nada. ¿Ustedes, fuera de ver líneas y colores, identifican alguna figura real? ¿Les produce algún sentimiento en particular este cuadro? Pareciera que el purista está a punto de ganar la contienda cuando Goodman le responde que esos elementos son características que él ya conocía de antes. Son los típicos elementos que construyen al arte. Por ejemplo, para dibujar una casa vamos a necesitar de las líneas rectas. Entonces, esos elementos están simbolizando lo que son. La línea simboliza las líneas, el color rojo simboliza el color rojo y así. Cada elemento abstracto es ejemplo de sí mismo. Por eso, este tercer modo de simbolización simboliza, valga la redundancia, propiedades internas de la obra. El purista no está muy convencido de esto y pide más pruebas. Entonces Goodman va a mencionar más ejemplos que vamos a ver acá. Hay cosas que son ejemplos de sí mismas volviéndose una metamorfosis. Miren la expresión que tiene 8 sílabas. Además de ser una simple oración, si la dividimos en sílabas, que tiene 8 sílabas, resulta que tiene 8 sílabas de verdad. Miren este cuadro de Magritte. Este cuadro es un cuadro de un cuadro. Entonces la retícula que presentaba Mondrian es un ejemplo de una retícula.
Todavía desconforme, el purista exige algún ejemplo más. Para responderle, Goodman nos va a contar el cuento de la señora Tris. Esta señora quería retapizar su sillón, así que fue con el tapicero a elegir la tela nueva. El tapicero le muestra un anillo con varias muestras de tela para que la señora elija el diseño. Una vez seleccionado el diseño, la señora Tris se lo muestra y le dice al tapicero que por favor retapice el sillón y que la tela utilizada sea exactamente igual a la de la muestra. A los pocos días le llega el sillón a la casa y la señora Tris casi se muere cuando ve que el sillón estaba tapizado con un montón de cuadraditos de tela unidos entre sí. Indignadísima llama al tapicero, quien le responde que ella le había insistido tanto en que la tela sea exactamente igual a la muestra, que pasó días cortando y recortando tela para que el sillón pudiera estar cubierto de cuadraditos. Al tiempo, la señora Tris se encariñó con su sillón extravagante y decidió dar una fiesta en su casa. Pasó por la panadería a encargar unas pequeñas masas para que la gente pudiera servirse un bocadito en la fiesta. Y entonces la panadera le mostró todas las galletas que tenían y la señora Tris eligió la de la masa de chocolate. El día de la fiesta casi colapsa cuando ve llegar un camión con una torta gigante de muchos pisos, toda de chocolate. La señora Tris, ofendida, llama a la panadería para quejarse y la panadera le dice que su esposo, que es el tapicero, le contó que cuando la señora Tris elige un modelo de algo, en realidad quiere que sea una sola pieza gigante del mismo material. En esta simpática historia, Goodman nos muestra que las obras pueden tener muchas propiedades, pero que la atención de las personas puede estar atraída por un rasgo más que por otro. Evidentemente, la señora Tris quería elegir el diseño de una tela, pero no el tamaño ni la forma de esa tela. Entonces, cuando uno ve un cuadro abstracto que pareciera no simbolizar nada, algo nos va a atraer de todos modos y será ese símbolo de su propia inmanencia. Entonces, cerrando ya el capítulo, Goodman dice que las obras siempre son simbólicas porque las personas vivimos insertos en una estructura simbólica y por lo tanto, inevitablemente asociaremos lo que vemos o escuchamos con otros elementos que pueden ser externos o internos de la obra. Asimismo, como las obras cumplen su función simbólica recién cuando son apreciadas, por ese motivo Goodman considera que las obras cobran su entidad de ser arte en determinados momentos y en otros no, dando así lugar a su propuesta de cambiar la pregunta de ¿qué es arte? A ¿cuándo es arte? Por último, tal como les conté al inicio, Goodman originalmente estudió la simbolización en muchas disciplinas artísticas, entonces aunque en este texto puntual haya abordado ejemplos de artes visuales, es perfectamente trasladable a la música. Una pieza musical puede representar, como sucede por ejemplo en las 4 estaciones de Vivaldi, que buscan evocar a cada estación. Una pieza musical puede expresar algo, cuando de algún modo logra mover nuestras fibras más sensibles mediante melodías hermosas, esquemas armónicos novedosos, dinámicas extremas, etc. Y también una obra musical puede ser ejemplo de sus propios elementos constitutivos, como una sonata, que es claramente distinguible porque tiene una forma organizativa que es propia de todas las formas sonata. Ahora sí, llegamos al final de este video. Espero que haya clarificado un poco la lectura y que haya aportado contenidos que enriquezcan a la interpretación de este artículo. Nos estamos viendo. Adiós.